Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a la casa del Señor. Alex, bienvenido. Gusto de verlo. Bienvenidos. Tenemos los anuncios del día de hoy, hermanos. Somos la Iglesia Reformada Pan de Vida, ubicados como siempre en el 1251 California Avenue, en el Suite 700 en la ciudad de Pittsburgh, estado de California. Domingos tenemos la escuela dominical a la 1:30 y de ahí pasamos al servicio general a las 12:30. Los martes tienen la noche de oración, las damas en línea también a las 7 de la noche. Y los miércoles tenemos el estudio en línea con nuestro hermano Jorge Berríos a las 10 de la mañana y estamos estudiando como título La Ley de Dios. Los miércoles también tenemos oración de varones a las 7:30. Los sábados, como el día de ayer, anoche estuvimos en la casa de nuestro hermano Oscar y Marlene Berríos y estamos llevando las grandes doctrinas de la Biblia por Arces Pro. Un estudio, hermanos, que está cada día más emocionante. Ayer tuvimos un tema muy interesante. Y recordarle a los varones el día de hoy que el último sábado de cada mes estamos reunidos en la casa de nuestro hermano Santiago Robles para llevar un pequeño estudio, un pequeño convivio entre varones. Y estamos estudiando un librito también que está muy interesante. Así chiquitito, cuadradito, así bonito el libro. Un tema interesante también. No se lo pierdan el sábado a las 7 de la noche en la casa de nuestro hermano Santiago. Y el último domingo de cada mes tenemos un convivio a nivel iglesia donde todos compartimos algo para comer y al mismo tiempo oramos por los compañeros de ese mes. Así es que también eso ya pronto viene. Amén. Ahora, vamos a orar por las ofrendas, pero siempre traemos un pensamiento, usted sabe, acerca de las ofrendas. Cuando leemos la Biblia, vemos que en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios siempre traía ofrendas que incluía animales, granos, y todo eso era para sostener a los sacerdotes del templo. Pero todo cambió, todo eso cambió cuando Cristo vino. Cuando vino Jesucristo, Él se ofreció como un sacrificio perfecto. Ya no necesitamos más sacrificio, ya no necesitamos más animales, ya no necesitamos granos, eso se acabó. En Hebreos 10:14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Ahora, Cristo es la ofrenda perfecta y es suficiente. Amén. Ahora, pero ¿qué pasa con nuestras ofrendas el día de hoy? Lo que acabamos de hacer ahorita que estamos ofrendando. ¿Qué es lo que pasa? Hermanos, hoy ya no damos para que Dios nos perdone, sino que damos en agradecimiento por lo que Él hizo por nosotros. Amén. Es una gratitud la que nosotros tenemos. Eso no nos salva, hermano. Porque no nos salva, porque no damos para eso, para que nos salve. No, damos en agradecimiento por lo que el Hijo de Dios hizo por nosotros. Amén. Aparte de que de lo que Él nos ha dado es lo que nosotros le damos. De lo recibido le damos al Señor. Y también es para sostener la obra, para sostener el ministerio, que es lo que nos ayuda también. Por eso es que damos, porque hemos sido aceptados por Dios. Amén, a través de Jesucristo. No damos para que Él nos acepte, no, damos porque ya hemos sido aceptados. Y esa es la gran ocasión que por eso ofrendamos. En el Antiguo Testamento el pueblo traía sacrificios para acercarse a Dios, pero hoy nos acercamos a Dios con un corazón agradecido. Ya no damos para ganar el favor de Dios, sino que damos porque Él ya nos ha aceptado. Amén. Hemos sido perdonados. Nuestra ofrenda, hermanos, es un acto de gratitud, como lo digo, adoración, amor hacia el Señor Jesucristo. Por eso es que damos. Amén. Así es de que vamos a orar por las ofrendas y le vamos a dar gracias a Dios. Amén. Padre, te damos gracias en esta hora por esta oportunidad, Señor, que nos das de una vez más de podernos reunir. Te damos gracias por tu gran amor y por la gracia que nos has dado en Jesucristo, quien se entregó por nosotros y nos abrió el camino hacia ti, Señor.
Hoy nos acercamos con corazones agradecidos, reconociendo que todo lo que tenemos proviene de tu mano y que nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros recursos te pertenecen, Padre. Te presentamos estas ofrendas como un acto de adoración y gratitud, no para ganar tu favor, porque sabemos que en Cristo Jesús ya somos aceptados. Gracias te damos, Señor, porque lo hacemos como una expresión, con un corazón obediente y rindiéndote a ti, Señor, toda la honra y toda la gloria. Bendice cada hermano, a cada hermana el día de hoy. Multiplica, Señor, lo que ofrecemos y úsalo para tu obra, para bendecir vidas, para expandir, Señor, tu reino. Que estas ofrendas sean de un reflejo, Señor, de nuestros corazones agradecidos, Señor, fieles, transformados. Y que todo lo que hagamos, Señor, aquí te glorifique tu nombre. Gracias, Padre, por todo lo que haces en nuestra vida. Bendice pues este momento, bendice las ofrendas. En el nombre de Jesús, Padre, oramos. Amén. Amén. Gracias. Entonces, rápidamente vamos a leer los 3 versículos que nos quedaron pendientes. La semana pasada solo leímos 3 en Malaquías capítulo 4, traíamos del 1 al 6, pero por falta de tiempo solo pudimos exponer 3 versículos y nos quedaron otros 3, así de que vamos a terminar el día de hoy. Amén. Si les gustaría estar de pie, vamos a leer los versículos en Malaquías 4, del versículo 4, 5 y 6, que dice así: Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb, ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Vamos a orar. Una vez más, Padre Santo, Padre de la gloria, venimos a ti con corazones abiertos, venimos conscientes de tu fidelidad, de tu amor, Señor. Gracias por tu palabra que nos guía, que nos corrige, que nos enseña a vivir en justicia y misericordia y en fe, Señor. Gracias te damos por eso. Señor, mientras meditamos en Malaquías 4, del versículo 4 al 6, ayúdanos, Padre, a recordar tu ley, a comprender que no es una carga, sino que un camino de vida. Muéstranos a través de tu Espíritu Santo donde hemos descuidado nuestra obediencia, donde hemos dejado de reconocer, de reconciliarnos con quienes amamos, Señor, donde necesitamos volver a ti con sinceridad. Señor, abre nuestros corazones, abre nuestros ojos para ver tu justicia, que tu misericordia y nuestra fe deben ser el centro de nuestra vida, que podamos restaurar, Señor, lo que ha quebrantado, especialmente en nuestras familias, nuestras relaciones y nuestro caminar contigo, Señor. Señor, habla a cada corazón aquí presente, haz que este tiempo sea más que escuchar palabras, Señor, que sea un encuentro contigo, que cada uno de nosotros salga transformado con el corazón renovado, con fuerzas para obedecerte y vivir para tu gloria. Bendice tu palabra, bendice a cada hermano, bendice, Señor, esta congregación. Utiliza tu palabra para que nuestras vidas sean un reflejo de tu amor y tu fidelidad. Gracias, Padre. Bendice pues este momento, bendice, Señor, todo lo que hagamos para tu gloria, para tu honra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Rápidamente, para los que vamos a recopilar rápidamente lo que vimos del Malaquías 4, del 1 al 3. Para los que no vinieron el domingo pasado, creo que todos vinieron, pero aquí está Alex que nos visita y él se lo perdió, así es de que vamos a recopilar un poquito para que tengan más o menos un contexto de lo que hablamos el domingo pasado. En el capítulo 4 de Malaquías, hermanos, es el cierre del Antiguo Testamento y presenta un contraste solemne entre el destino de los impíos y la esperanza de los justos. Antes de dar las últimas instrucciones y promesas en los versos del 4 al 6, Dios primero establece el destino final de ambos grupos en los versos del 1 al 3. Malaquías profetiza un tiempo donde el pueblo había caído
en frialdad espiritual. Los sacerdotes se volvieron corruptos, matrimonios rotos y una generación que cuestionaba la justicia de Dios. Muchos pensaban que servir a Dios no valía la pena y eso no ha cambiado mucho. Pero eso Dios responde anunciando el día del Señor. Un día que traerá juicio para unos y restauración para otros. Amén. Malaquías 1, como lo vimos la semana pasada, donde dice que porque aquí viene el día ardiente como el horno, aquí Dios anuncia el día del juicio que es inevitable. El profeta describe ese día como un horno ardiente que va a consumirlos y no va a dejar ni las ramas ni la raíz. ¿Se acuerdan que lo leímos y que lo estudiamos? O sea que esto nos muestra que no será un juicio parcial, sino que será un juicio final, definitivo. Aquí se va a acabar todo. Los soberbios y los que hacen maldad serán consumidos completamente. Ahora vemos arrogancia, pecado, moralidad, inmoralidad y desprecio por Dios. Así que por este texto nos recuerda que Dios no ha olvidado el pecado. El día del Señor viene pronto. Más adelante, en el verso 2, vimos claramente que el sol de justicia es una clara referencia a Cristo, quien trae luz espiritual, trae justicia, restauración, trae sanidad del alma. Este texto donde dice que en sus alas traerá salvación. Esto habla del poder sanador y restaurador de Dios sobre su pueblo. Cristo no solo salva del juicio, sino que también sana el corazón herido y restaura la vida de aquella persona. El juicio o la justicia final es de Dios y los malos no triunfarán. Eso lo vimos también. Ahora, la transición natural hacia Malaquías 4 al 6, ahora después de demostrar lo que vimos en el verso 1, verso 2 y verso 3, Dios termina el libro con 3 mandatos y promesas finales que prepararán al pueblo para lo que luego vendrá. Y esto lo dice en el verso del 4 al 6. No solo son palabras al azar, sino que hace un llamado para recordar la ley de Moisés, que lo vimos en el verso 4, una promesa del profeta Elías y una restauración de familias en el verso 6. O sea que estas palabras son el puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Después de esto vendrán, como lo dijimos la vez pasada, 400 años de silencio profético, hasta que llega una promesa, hasta que llega el mensajero prometido. Amén. El puente directo para comenzar, Malaquías 4:4, después de mostrar este destino en los impíos, la esperanza gloriosa de los que temen a Dios. Entonces aquí empieza el verso 4. Amén. Así es de que vamos a desarrollar el verso 4, donde dice: acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. O sea que Dios deja una instrucción clara para su pueblo. Dice: acordaos de mi palabra. Esto nos muestra un principio fundamental de las Escrituras. Cuando el pueblo de Dios se aleja de la palabra de Dios, inevitablemente se aleja totalmente del Padre mismo, que es Dios. Así es de que vamos a ver donde dice: acordaos de la ley de Moisés, mi siervo. La palabra acordaos no significa simplemente recordar mentalmente, sino que es en el contexto, significa obedecer, significa vivir conforme a lo que Él dejó escrito. Es un llamado a volver a la obediencia a la palabra de Dios. Durante el tiempo de Malaquías, el pueblo había caído en varios pecados. Lo mirábamos de los sacerdotes que se habían corrompido, mirábamos que la adoración de ellos era superficial, era bien vana, bien vacía. Habían divorcios injustos, ofrendas despreciables a Dios. Todas esas cosas estaban pasando, todo estaba patas arriba. Entonces viene Dios y dice: si quieren volver a mí, deben volver a mi palabra. Acordaos de la ley de Moisés. Eso es lo que le está diciendo: volveos a mi palabra. Como dice en Josué 1:8, que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, y hagas conforme en él en todo lo que está escrito.
porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. En el Salmo 19:7 también le dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. En Nehemías 8:8 dice, leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido. O sea que aquí vemos algo importante que enfatiza mucho. La reforma espiritual comienza siempre cuando el pueblo vuelve a las Escrituras. Amén. Una de las mayores crisis de la iglesia moderna es el abandono de la centralidad de la palabra de Dios. Porque ahora miran otras cosas, ya no se enfocan en la palabra, lo que es la palabra de Dios. Muchas iglesias se enfocan en emociones, se enfocan en entretenimiento, en motivación, en experiencias místicas. O sea que todo eso como que a la gente le atrae y le gusta. Y se enfocan más en eso. Pero la iglesia verdadera, hermana, se identifica en las Escrituras. Como es una de las grandes doctrinas de la Reforma, que es solo Escritura. Amén. Isaías 8:20 dice que a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. O sea que cuando una iglesia se aleja de la palabra, la verdad es distorsionada. La verdad tolera que ellos se vuelvan atrás, porque cuando los enfrentan con la verdad, ellos dicen como que les duele, porque ya perdieron esa costumbre. Cuando se les dice la verdad, se resienten y se alejan. Pero la verdad, hermanos, no tolera el pecado. El evangelio se debilita. Cuando se les dice la verdad, se alejan de una manera que a veces hasta es bien difícil volverlos a convencer. Y lo único que nos queda es orar por aquel hermano, por aquella persona. Les dice en el verso de que se acuerden de la ley de Moisés, de mi siervo. Dice, o sea que Dios, claramente aquí podemos ver que Dios llama siervo a Moisés. Este título es muy importante porque muestra que Moisés fue el instrumento escogido por Dios para entregarle su ley. Él fue el escogido, él era mi siervo, dice. O sea que la autoridad de la ley no provenía de Moisés, sino que venía de Dios mismo. Dios fue el que le dio la ley. Y esto lo podemos ver en Éxodo 24:3, donde dice Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová. Yo os he enseñado, dice, estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, dice Deuteronomio 4:5. No así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Número 12:7. O sea que era una revelación divina lo que Moisés estaba haciendo. Le dice, el cual entregué en Horé. Horé es otro nombre para el monte de Sinaí, el lugar donde Dios le dio la ley a Moisés. Ese fue un evento, uno de los momentos más trascendentes de la historia de Israel. Ahí Dios estableció fundamentalmente el pacto que hizo con su pueblo. Y podemos ver varias referencias también, donde dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Éxodo 19:5. Y en Deuteronomio 5:2 dice, Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horé. Como les digo, esto era el mismo monte Sinaí. O sea que esto significaba que Dios era santo, que Dios era autoridad y que deberían ser obedientes a sus exigencias. Era recordar el pacto de Dios, lo que Él había hecho con todos ellos. Le dice que le dio sus ordenanzas y leyes para todo Israel. O sea que la ley incluía diferentes tipos de mandamientos. Eran los mandamientos morales, las leyes civiles y las leyes ceremoniales. Exactamente lo que estamos estudiando los miércoles con nuestro hermano Jorge. Eso es lo que estamos viendo. En el Nuevo Testamento aprendemos que Cristo cumplió la ley ceremonial, pero los principios morales siguen reflejando el carácter santo de Dios. Vemos en Mateo 5:17 donde dice, no penséis que he venido para abrogar la ley y a los profetas. No, dice, he venido para abrogar, sino para cumplir la ley. Él vino a cumplir la ley.
La ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno, dice Romanos 7:12. Mas el que mira atentamente la perfecta ley de la libertad, dice Santiago 1:25. O sea que esto nos enseña algo bien bastante fundamental, que la ley no fue dada para salvarnos, sino para revelar el pecado, para mostrar la santidad de Dios y para dirigirnos hacia Dios. Eso es lo que nos está enseñando la ley. Y no se lo pierda los miércoles, que el hermano trae muy buena enseñanza acerca de la ley. Amén. O sea que nosotros como iglesia debemos de volver a esa centralidad de las Escrituras. La iglesia no puede sobrevivir espiritualmente sin la palabra de Dios. Porque la palabra, en Timoteo dice que toda Escritura es inspirada por Dios para el hombre, para que el hombre sea enteramente perfecto. O sea que una iglesia sana es una iglesia donde la Biblia se predica, la Biblia se estudia, la Biblia se obedece. Amén. Así de que si ustedes miran que no estamos estudiando, ustedes díganos, hay que estudiar la Biblia. Y los animo a que una vez más, a que no se pierdan las clases de escuela dominical. Hoy tocamos un tema bastante interesante también. Y vengan porque aprendemos siempre algo muy bueno. Ahora, la iglesia debe enseñar toda la palabra de Dios, no solo partes cómodas, donde la gente se siente cómoda, donde se siente en su confort, no. Hay que enseñar acerca del arrepentimiento, hay que enseñar acerca del juicio, de la santidad y la obediencia. En Hechos 20:27 dice, no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. O sea que aquí claramente estamos viendo de que no podemos evitar explicar o dar todo el consejo de Dios. La iglesia debe vivir bajo la autoridad de Dios. El problema en tiempos de Malaquías era que el pueblo conocía la ley, pero no la obedecía. Y a muchos nos pasa el día de hoy. Y lo vemos claro en nuestra vida cotidiana, cuánta gente no se pasa un alto, no se pasa una luz. La ley dice que hay que cuando está la luz roja hay que parar. Mas sin embargo, quebramos esa ley. Pasa. Esto también ocurre, ¿verdad? Muchos cristianos escuchan sermones cada semana, pero sus vidas no son transformadas. Es lamentable. O sea que debemos alinear nuestra vida espiritual con la palabra de Dios. No podemos crecer espiritualmente sin ella. En Job 23:12 dice, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Wow. O sea que este hombre tenía bien en serio ese mandato de guardar la palabra de Dios. La Biblia actúa como un espejo espiritual, hermanos. El que oye la palabra y no la hace es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural. Eso está en Santiago, capítulo 1, versos 23 y 24. O sea que debemos obedecer lo que Dios nos ha revelado. Y la verdadera espiritualidad no consiste solo en conocer la Biblia, porque muchos conocen la palabra de Dios, texto tras texto, versículo por versículo, y no la obedecen. Amén. Esto consiste en vivirla. Tenemos que vivirla. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Dice Juan 14:21. Malaquías nos deja una advertencia poderosa. Cuando el pueblo de Dios abandona la palabra, el resultado es inevitable. Hay una frialdad espiritual, adoración superficial y una corrupción moral. Pero cuando el pueblo vuelve a la palabra, ocurre una transformación espiritual genuina. Toda gran reforma en la historia de la iglesia ha comenzado con un regreso a las Escrituras. Y esa es la realidad. Cuando regresamos a las Escrituras es cuando vemos en realidad en qué hemos fallado. O sea que ahora, ya después de este versículo de Malaquías que habla acerca de la venida de Elías, apunta a Juan el Bautista, que ya lo vamos a ver, quien va a preparar el camino para Cristo.
Esto nos recuerda algo bien glorioso, porque en el Antiguo Testamento termina mirando hacia adelante. El Mesías viene y hoy la iglesia vive esperando algo aún mayor, que Cristo vendrá otra vez. Amén. Y eso lo estamos esperando. Debemos vivir obedeciendo la palabra, debemos predicando siempre el Evangelio, debemos esperar la venida del Señor. Porque como dice la Escritura, Cristo viene pronto. Cuando menos lo esperemos, Él está en nuestra presencia. En Primera de Tesalonicenses 5:2 dice que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. ¿Y cómo viene un ladrón? No le va a avisar el día que se va a meter a su casa. Lo va a agarrar descuidado. O sea que una iglesia, hermano, que olvida la palabra, que olvida esa palabra de Dios, inevitablemente se aleja de Dios. Pero un pueblo que vuelve a las Escrituras, vuelve al corazón de Dios. Cristo viene pronto, hermano. Amén. Ahora, en Malaquías 4:5 dice, he aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Este versículo es profundo porque es bastante importante, porque prepara el camino para la venida del Mesías. También conecta directamente del Antiguo con el Nuevo Testamento, y Dios anuncia que antes del día de Jehová enviará un mensajero especial identificándolo como Elías. O sea que esta promesa no se refiere que el profeta Elías literalmente volverá del cielo, no, sino que alguien que vendrá con el mismo espíritu y esa misma misión profética de Elías. En el Nuevo Testamento deja claro que esta profecía se cumplió en Juan el Bautista, quien preparó el camino para Cristo. Ahora, dice, he aquí, empieza con esta frase, he aquí. Esta expresión en la Biblia es un llamado de atención solemne. Dios está diciendo, escuchen, pongan atención cuidadosamente porque voy a revelar algo muy importante. Eso es lo que les está diciendo al principio. Cuando Dios usa esta expresión, normalmente introduce una verdad profética trascendental, algo trascendente que va a pasar. Es como que si Dios dijera, presten atención, que algo va a ocurrir. Esto muestra que el plan de Dios no es improvisado. Dios dirige la historia de manera soberana. Nos está advirtiendo. En Isaías 42:9 dice, he aquí se cumplieron las cosas primeras y yo anunció cosas nuevas. Yo anuncio esas cosas nuevas que van a pasar. O sea que Dios anuncia el futuro porque Él gobierna el futuro. Dice, yo os envío. Aquí vemos algo bien fundamental. El mensajero no viene por iniciativa propia, sino que es enviado por Dios. Esto subraya el principio de la autoridad divina en ese ministerio profético. Los verdaderos mensajeros de Dios no predicaban sus propias ideas, sino que predicaban la palabra de Dios. Y esto lo vemos en Jeremías 1:7, donde dice, a todo lo que te envié dirás tú, le dice a Jeremías. En Juan 1:6 dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. O sea que Dios es el que está moviendo, Él es el que está orquestando todo esto. Y esto se cumplió en Juan el Bautista, quien fue enviado para preparar el corazón del pueblo para la venida del Mesías, para la venida de Cristo. Hoy existen muchos predicadores, hermanos, que hablan según su propia opinión humana. Pero el verdadero predicador debe hablar según la autoridad de Dios. ¿Se han fijado o han oído que muchos han dicho la venida del Señor, que hasta fecha, lugar, todo dicen ellos? Pero eso no es así, hermano. Cuando la iglesia pierde la autoridad de la palabra, pierde su voz profética en el mundo. Les dice que va a llegar como el profeta Elías. Ahora, ¿por qué Dios menciona a Elías? Porque claramente vemos que Elías fue uno de los profetas más poderosos del Antiguo Testamento. Su ministerio estuvo marcado por su valentía.
Estuvo marcado por confrontar el pecado y estuvo marcado porque hizo el llamado al arrepentimiento. Bastante parecido a lo que Juan el Bautista estaba haciendo. Por eso es que Elías confrontó directamente la idolatría de Israel. En Primera de Reyes 18:21 dice, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? O sea que el ministerio de Elías consistía en llamar al pueblo a regresar a Dios, a volver a Dios. Jesús mismo explicó el cumplimiento de esta profecía en Mateo 11:14, donde dice, si quieres recibirlo, Él es aquel Elías que había de venir. Amén. Juan el Bautista no era Elías reencarnado, no, pero vino con el mismo espíritu de reformar y de hablar y de traer arrepentimiento en fe a todas aquellas personas que estaban en pecado. Este versículo nos conecta bastante importante dos cosas, porque dice de que antes de que venga el día de Jehová, dice el verso, la venida del mensajero, uno, y la venida del día del Señor, que precisamente estábamos hablando de eso en la escuela dominical. El ministerio de Juan el Bautista preparó el camino para esa primera venida de Cristo. Pero el concepto del día del Señor también apunta hacia el juicio final, como lo mirábamos el domingo pasado. Y apunta también que va a venir por segunda vez nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 3, del verso 1 al 2, dice, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En Lucas 3:4 dice, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. O sea que Juan el Bautista vino con un mensaje claro. Arrepentíos y bautizaos. Ese era el mensaje de él. Arrepentíos y bautizaos. No tenía otras palabras en su boca más que les pedía arrepentimiento y que se bautizaran. ¿Por qué? Porque dice el verso que el grande y terrible día viene. Ese día es el día del Señor que está revelado en dos maneras. Dice grande para los creyentes y terrible para los que rechazan a Dios. Por eso es grande y terrible. Grande para nosotros que esperamos al Mesías por segunda vez y terrible para aquellos cuando Él venga. O sea que para los creyentes será, hermanos, una salvación eterna, una victoria, va a ser algo glorioso. Pero para los impíos va a haber juicio, va a haber condenación y va a haber destrucción. Eso es lo que les espera. Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Chacho. Esto nos recuerda algo que Dios no es solamente amoroso, sino que Dios es absolutamente santo. Él es verdaderamente santo. Por eso es que nosotros, hermanos, no nos debemos de cansar de hablarle a toda aquella persona acerca del arrepentimiento. Porque el mensaje de Juan el Bautista fue bien claro y fue directo. Arrepentíos. Les decía, hoy muchas iglesias hablan de arrepentimiento, pero porque a veces no lo dicen así claramente, arrepentidos, especialmente cuando alguien anda en pecado, porque suena que es bastante ofensivo. Sienten que van a ofender a aquella persona cuando le dicen que se arrepienta. A mí a veces me causa hasta risa, pero oigo una frase de un señor hondureño que le dice, arrepiéntete, porque si no vas a llevar fuego, le dice a la gente así en claro, le dice. Le dice, pero bueno, ¿por qué es que les dice que se arrepientan? Hermanos, porque sin arrepentimiento no hay salvación verdadera. No hay salvación. Lucas 13:3, dice, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente, como dice Eclesiastés 9, capítulo 9. Todos van a morir igualmente, dice. O sea que la iglesia debe preparar a las personas para encontrarse con Dios. El propósito de este ministerio de Juan fue preparar corazones para Cristo. Eso sigue siendo el propósito de la iglesia del día de hoy. La iglesia no no está aquí para entretener al mundo, para dar show ni nada de eso, no. La iglesia está para preparar almas para la eternidad. Esa es nuestra responsabilidad. Amén.
Debemos vivir en arrepentimiento constante. El arrepentimiento no es solo para el inicio de la vida cristiana. Bueno, ya entré, ya me arrepentí, ya empecé, hasta aquí. No, eso es algo constante, hermano. Eso es algo que debe ser parte de nuestra vida diaria. Significa, hermanos, examinar nuestros corazones, significa confesar nuestros pecados, significa volver a Dios constantemente. Amén. Estarnos refrescando, hacernos un refresh, como cuando usted refresca el celular, de igual manera, o refresca su computadora. Constantemente tenemos que estar haciendo eso. Ahora, debemos ayudar a otros a preparar también para ese enfrentamiento, para ese recibimiento, para eso que va a acontecer. Así como lo hacía Juan el Bautista, que preparó ese camino, nosotros también debemos advertirle a toda aquella persona que nosotros vemos que va por un camino equivocado. Y esto implica compartirles el Evangelio, exhortarlos con amor, ¿verdad? Y llamarlos al arrepentimiento, porque eso es importante. Muchas personas viven como que si nunca fueran a enfrentarse a Dios, como que nunca fueran a tener un juicio. Viven desordenadamente, como que no pasa nada. Pero la palabra es clara, hermanos. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Toditos vamos a comparecer. Eclesiastés 9. Ahí también habla de eso. Debemos vivir conscientes del día del Señor, hermanos. Si sabemos que Cristo regresará, nuestra vida debe reflejar esa realidad. Debemos reflejar lo que anoche estábamos viendo con nuestros hermanos, es la gloria de Cristo. Amén. Tenemos que reflejar esto. Y al reflejar esto, hermano, esto cambia todas nuestras prioridades, cambia todas nuestras decisiones y cambia toda nuestra manera de vivir. Tenemos que reflejar eso. Ahora, podemos vivir esta verdad de tres maneras prácticas. Número uno, compartiendo el Evangelio, hablar a la familia, hablar a los amigos, a los vecinos, a quien se nos acerque. Número dos, viviendo una vida que refleje a Cristo, como lo mirábamos, le decía anoche. Nuestra conducta debe apuntar a Dios. Debemos reflejar la luz de Jesucristo. Amén. Y número tres, llamando al arrepentimiento con amor. No con condenación, sino que con compasión. Tener compasión por aquella persona. Amén. Ahora, en el Antiguo Testamento termina mirando hacia la primera venida de Cristo, pero hoy nosotros vivimos mirando hacia la segunda venida, que Cristo volverá. La Biblia nos recuerda constantemente que Él viene. Amén. Mateo 24:44 dice, estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos penséis, cuando menos pensamos. Dios, hermanos, Él siempre envía advertencia antes del juicio. El problema no es que Dios no hable, el problema es que muchos no quieren escuchar. Y esa es la realidad. Pero hermanos, Cristo viene pronto. Amén. Amén. Pasemos rápidamente al verso 6. Este verso está interesante. Me llamó mucho la atención porque me recordó un mensaje que traje hace el año pasado. Pero dice el verso 6, dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Esta palabra es fuerte. Este versículo, hermano, resume el propósito del ministerio profético que Dios va a enviar y va a traer arrepentimiento y restauración espiritual, lo cual también produce restauración de las relaciones humanas, especialmente la familia. Eso es lo que nos está diciendo. Dice que Él hará volver corazones. Él se refiere al mensajero anunciado en el versículo anterior, que vendría en el espíritu de Elías. El Nuevo Testamento confirma que esta profecía se cumplió con Juan el Bautista. Amén. En Lucas capítulo 1, versos 16 y 17 dice, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. O sea que esto nos enseña un principio muy importante, que la verdadera obra de Dios comienza en el corazón.
La palabra volver implica arrepentimiento, implica restauración, implica reconciliación. Cuando Dios transforma el corazón, transforma también las relaciones humanas. Esto lo podemos ver en Ezequiel 36, 26. Dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. O sea que Dios no se conforma con una religión externa. Él busca corazones transformados. Él busca corazones nuevos. Dice que el corazón de los padres hacia los hijos. Esto señala la restauración de la responsabilidad espiritual de los padres. En tiempos de Malaquías, la vida espiritual del pueblo estaba muy mal. Y en ese desorden también reflejaba en la familia. Dios siempre ha establecido que los padres deben guiar espiritualmente a sus hijos. Siempre. Desde en el libro de Deuteronomio, donde dice que estas palabras estarán contigo y las repetirás a tus hijos al levantarte, al acostarte, por el camino. O sea que aquí podemos ver que desde el principio Dios estableció a los padres que deben ser los maestros de la palabra de Dios. Amén. En Proverbios dice que hay que instruir al muchacho. Dice en Proverbios 22:6, dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. O sea que en el hogar es el primer lugar donde se debe enseñar. Amén. Cuando los padres abandonan esa responsabilidad, la siguiente generación suele apartarse de Dios. Y eso lo podemos ver. Uno de los grandes problemas actuales es que muchos padres delegan la formación espiritual de sus hijos en la iglesia. Y eso no tiene que ser así, eso tiene que empezar desde la casa. Descuidan el discipulado del hogar. Se enfocan solo en lo material y descuidan un área bastante importante. Es en crear esa convicción a los niños en quién es Dios. La iglesia ayuda, pero el discipulado comienza en la casa. Yo creo que tenemos bien claro eso. Dice que el corazón de los hijos hacia los padres, o sea que la restauración espiritual no solo afecta a los padres, sino que también a los hijos. El resultado de ese arrepentimiento, hermanos, genuino, es la reconciliación familiar. Cuando el evangelio transforma el corazón, también transforma el respeto, transforma la obediencia y transforma la unidad familiar. En Colosenses 1:8 dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. El evangelio restaura relaciones que el pecado ha destruido. El pecado siempre produce división, siempre produce resentimiento, siempre produce una rebelión. Se rebelan los hijos con los padres. Pero la gracia, hermanos, la gracia de Dios produce reconciliación, produce amor, produce unidad. La gracia de Dios. Y dice, no sea que yo venga. Aquí aparece nuevamente una advertencia solemne. Dice que Dios muestra misericordia enviando mensajeros para llamar al arrepentimiento, pero si el pueblo rechaza ese llamado, vendrá el juicio. Isaías 55:6 dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Segunda de Corintios 36 del 15 al 16 dice, Jehová les enviaba constantemente mensajeros, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios. Igualmente hoy en día, ¿cuántas veces nosotros no hemos hablado del evangelio algo y lo rechazan? Pero hermanos, Dios es paciente. Dios es paciente. Pero también tenemos que tener en cuenta que su paciencia no es infinita. Va a llegar el día. Y ese día viene. Y dice, y hiera yo la tierra con maldición. Aquí la palabra maldición, hermanos, refleja las consecuencias del pecado bajo el juicio de Dios. El pecado trae consecuencias no solo espirituales, sino también sociales. Cuando una sociedad se aparta de Dios, comienza a padecer de corrupción, comienza a tener violencia, comienzan a tener destrucciones familiares y comienzan a tener decadencia moral. En Jeremías 11:11 dice, he aquí, yo traigo sobre ellos mal del cual no podrán salir.
En Oseas 4, del 1 al 3, dice, describe cómo la falta del conocimiento de Dios produce ese desorden de toda la sociedad. Cuando una nación abandona a Dios, eventualmente experimenta las consecuencias del pecado colectivo, de todo lo que han venido haciendo. Hermanos, nosotros como iglesia debemos proclamar siempre ese arrepentimiento. El mensaje central del Evangelio incluye esa palabra, arrepentíos. La iglesia no debe suavizar ese llamado. Debemos que poner siempre el dedo en la llaga, constantemente. En Hechos 17:30 dice, Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. O sea que nosotros, hermanos, debemos fortalecer y debemos ver por esas familias. Una iglesia saludable, hermanos, se preocupa por la restauración familiar. Amén. Cuando el Evangelio transforma el corazón, los corazones son fortalecidos. Los padres discipulan a sus hijos y los hijos aprenden a obedecer a sus padres. En el Antiguo Testamento termina con una advertencia porque Dios quiere que su pueblo no ignore la seriedad del pecado. Debemos examinarnos, debemos preguntarnos, ¿mi corazón está realmente vuelto hacia Dios? ¿Estoy viviendo en esa obediencia que Dios demanda? Salmos 139, 23, 24 dice, examina, oh Dios, y conoce mi corazón. Hermanos, es significativo que el Antiguo Testamento termine con la palabra maldición. Esto muestra que la humanidad necesita redención. Y esa redención llegó con Cristo. En Gálatas 3, verso 13, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. ¿Se dan cuenta? ¿Hasta dónde llegó nuestro Señor Jesucristo? Y ayer mirábamos también el estudio de la manera como Él nos amó tanto, que a uno de sus discípulos solo lo dejó ver una pestañita de su gloria, porque si Él abría toda su gloria quedaban fulminados. Hermanos, Cristo vino para quitar esa maldición. Cristo vino para traer reconciliación con Dios. Jesucristo vino para restaurar lo que el pecado destruyó. Amén. La Biblia nos llama, hermanos, a enseñar su palabra. Así como Cristo vino una vez, volverá otra vez. En Tito 2:13 dice, guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. O sea que en tiempos de Malaquías había frialdad espiritual en los padres. Había mucha frialdad, pero hoy en día hay muchos padres que están espiritualmente ausentes. En tiempos de Malaquías, en el contexto, muchos padres habían perdido su compromiso espiritual. Los sacerdotes estaban corrompidos, el pueblo ofrecía culto sin esa obediencia que debía ser, y los padres no estaban enseñando fielmente la ley a sus hijos. La fe se volvió una tradición vacía. Ya no era una convicción viva. Hoy en día, hermanos, esto se ve cuando padres no enseñan la Biblia en casa. Se ve cuando la fe se limita solo a los domingos. Los hijos crecen sin dirección espiritual. Antes, padres religiosos sin compromiso real en Malaquías, y hoy en día, padres ocupados, distraídos, con una gran indiferencia espiritual. Muchos hijos, hermanos, hoy rechazan a Dios porque son rebeldes, porque se han rebelado, pero también por falta de ejemplo en su casa, por falta de instrucción en sus hogares. En tiempo de Malaquías habían familias quebrantadas. Hoy tenemos hogares divididos. En tiempos de Malaquías había un problema serio de infidelidad matrimonial. Como lo expresa en Malaquías 2:16, dice que habla del divorcio y habla de la traición entre los esposos, de la infidelidad que había. Y cuando el matrimonio se rompe, la relación con los hijos también se daña. Y eso lo podemos ver
día con día en matrimonios dañados, tantos divorcios que hemos visto. Hoy en día, hermanos, es muy evidente, hay altos índices de divorcio, padres ausentes, hijos criados sin figura paternal o materna. El índice de divorcios, hermanos, en Estados Unidos el día de hoy, datos más recientes que pude recopilar del año 2024 y 2025, existe que aproximadamente 673,000 divorcios ocurren cada año en los Estados Unidos. La tasa actual de alrededor de 2.3 de divorcios por cada 1,000 personas. Entre los matrimonios, alrededor del 40% al 45% de los primeros matrimonios terminan en divorcio. Los segundos matrimonios tienen más riesgo, que son los que se casan por segunda vez. Tiene el 60% que terminan en divorcio. Los terceros matrimonios que se casan por tercera vez tienen el 73% que terminan en divorcio. Algo importante, hermano, que el divorcio ha bajado con los años, porque en el año 2000 la tasa era mucho más alta, alrededor de 4 divorcios por cada 1,000 personas. Hoy ha bajado a cerca de 2.3 a 2.5 de cada 1,000 personas. Eso significa, hermanos, que todavía hay muchos divorcios, pero un poquito menos que antes. Pero todavía hay muchos. Cuando ocurre la mayoría de divorcios, esto ocurre, hermano, cuando termina más o menos un promedio de 8 años. Cuando ya tienen un promedio de 8 años, la pareja empieza a hablar de divorcio. Muchos divorcios ocurren primero entre esa época, entre 5 a 10 años. La mayoría suceden entre los 25 y 39 años de edad. Ahora, antes, en las épocas de Malquías, hombres abandonaban a sus esposas y familias. Hoy, muchos hogares viven con abandono emocional o físico. Cuando los padres fallan en el hogar, los hijos heredan heridas emocionales y espirituales. En tiempos de Malaquías, los hijos se alejaban del temor de Dios. Hoy muchos hijos crecen sin respeto, ni dirección, ni convicción a Dios. En tiempos de Malaquías, los hijos crecían en un ambiente donde la ley de Dios era ignorada, el ejemplo espiritual era débil y el temor de Dios se estaba perdiendo. Pero eso Dios promete enviar a alguien a restaurar esa relación familiar. Por eso es que Él toma esa decisión. O sea que este anuncio se cumple con la venida de Juan el Bautista, quien Él preparó ese camino de Jesucristo. Hoy en día, hermanos, se ve cuando los hijos no tienen respeto a sus padres. Hay falta de autoridad en el hogar. Hay influencia excesiva en las redes sociales, en las escuelas, en las reuniones con amigos. Antes los hijos crecían sin dirección espiritual en la época de Malaquías. Hoy en día los hijos sin identidad ni disciplina moral. Cuando los padres dejan de guiar a sus hijos, el mundo toma el control de ellos. Ellos terminan criándolos. En tiempos de Malaquías, Dios prometió restauración, hermanos, y como dice este verso, todavía hoy en día hay esperanza. Este versículo no solo nos advierte, sino que nos da una esperanza. Amén. Amén. En tiempos de Malaquías, Dios prometió restaurar el corazón de los padres e hijos, traer arrepentimiento, preparar el camino para el Mesías. Esto se cumplió claramente y lo podemos ver en Juan el Bautista. Hoy en día la restauración todavía es posible. Padres pueden volver a liderar a sus hijos espiritualmente y los hijos pueden volver a honrar a sus padres y las familias pueden reconciliarse en Cristo. Antes Dios llama a restaurar el corazón familiar. Hoy Dios sigue llamando a restaurar hogares.
En tiempos de Malaquías la advertencia era juicio. Hoy la advertencia sigue vigente. Eso no ha cambiado. El versículo termina con una advertencia bien fuerte donde dice, no sea que yo venga y hiera con maldición. O sea que esto significa que cuando la familia se destruye, la sociedad también sufre. En tiempos de Malaquías, el derrumbe familiar traía corrupción espiritual, traía juicio nacional y traía ruina moral. Hoy en día lo vemos claramente. Lo que trae es violencia juvenil, falta de respeto a la autoridad, crisis familiar generalizada. Antes la desobediencia familiar trajo juicio y hoy en día la crisis familiar está afectada por toda la sociedad. Toda la sociedad completa está afectada. Antes los padres no enseñaban la ley, hoy padres no enseñan la palabra de Dios en casa. Antes padres se divorciaban y abandonaban a sus mujeres, hoy muchos hijos crecen sin padre presente. Antes hijos crecían sin temor de Dios, hoy hijos crecen sin respeto ni disciplina. Antes Dios llamó al arrepentimiento y hoy Dios sigue llamando al arrepentimiento. Hermanos, el problema de los tiempos de Malaquías no era solo religioso, era familiar. Y el problema hoy tampoco es solo social, el problema de hoy es familiar también. Cuando el corazón del padre se enfría, el hijo se pierde, pero cuando el corazón del padre vuelve a Dios, la familia puede ser restaurada. Cuando el evangelio transforma el corazón, restaura la familia, pero cuando el corazón permanece endurecido, el juicio de Dios es inevitable. Cristo viene pronto. Amén. Antes de tener una oración final, nos vamos a despedir de las redes sociales porque vamos a pasar a un canto y después del canto vamos a orar.